¿Qué tal? Bienvenidos a La Antorcha con Jaime González y Gisela Turachini. ¿Cómo estáis, Jaime? Gisela, ¿qué tal? Muy Pues buenas bueno, ¿qué noches, ¿qué quieres que te tal? diga? Pues, ¿qué ¿Qué quieres quieres que que te te diga? diga? No, bueno, hemos conocido, para que ustedes lo sepan, ya estarán al tanto del informe de la UCO, que es demoledor y que define básicamente una estructura, una organización criminal desde hace varios años en la cúpula del PSOE con Santos Cerdán en la figura de cobrador del FRAC, para que ustedes lo entiendan. A continuación ha comparecido Sánchez, yo se lo estoy resumiendo y ahora os pediré vuestra opinión. Ha dicho que esto no tiene nada que ver conmigo, que en las elecciones en el 27, y además incluso ha vuelto a hablar esto de los bulos de la ultraderecha y de la oposición. No habrá elecciones ni cuento, o sea, es absolutamente desmarcado, ni de Santos Cerdán ni de Ábalos. Ha dicho que yo hasta esta mañana creía en la integridad de Santos Cerdán, y luego ha comparecido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para anunciar una moción de censura. ¿Algo más? Pues no, cero patatero, que ha apelado los socios de Sánchez de nuevo, pero no hay moción de censura. En el PP dicen, bueno, como van a salir más cosas, que todo llegará en su momento. Vamos por partes. Jaime, Sánchez no dimite, pese a la montaña de corrupción descrita por la UCO, no habrá elecciones hasta 2027, esto no va ni de mí ni del partido, ni del PSOE, ha dicho. Yo siempre he jugado de limpio en política, hasta esta mañana yo creía en la integridad de Santos Cerdán, hemos colaborado con la UCO y los jueces. Tu impresión de la comparecencia de Sánchez, en fondo y en forma. Bueno, en la forma ha recurrido a los típicos argumentos absolutamente estériles que desde el punto de vista de la puesta en escena él sabe manejar. Esa actitud compungida, perfil hoy bajo, las apelaciones constantes a la petición de perdón, pues para concluir con una frase que a mí me parece muy reveladora del tic autócrata del personaje. Ha dicho que lo ocurrido no tiene nada que ver con el gobierno. ¡Coño! O sea, el partido del gobierno convertido en una auténtica organización criminal, y dice el presidente del gobierno que el Partido Socialista Obrero Español no tiene nada que ver con el gobierno. Bueno, pues después de decirte eso, la única posibilidad que cabe delante del personaje es que efectivamente, de la misma manera que cuando los jefes de la mafia veían que alguno de sus sicarios estaba siendo seguido por la policía, o literalmente él le pegaba un tiro, lo entregaba, como si fuera una suerte de soltar lastre, el presidente del gobierno lo que ha hecho hoy pues es echar por la borda el lastre del sicario Santos Cerdán y seguir rumbo hacia ninguna parte, sabiendo, eso sí, que esa es la gran madre del cordero, que cuenta con el apoyo de sus socios, de las fuerzas progresistas. Hasta tal punto que cabe decir que estamos secuestrados por eso que él llama las fuerzas progresistas, porque ni Sumar, ni Podemos, ni Junts, ni el PNV, llegado el momento de tener que dar el paso, van a apoyar una moción de censura. Cuenta con esa baza el presidente del gobierno y eso es lo que le permite a él decir que va a llegar hasta el 2027. Claro, por la cuenta que les tiene a todos, porque prefieren un mafioso siguiendo de jefe de la mafia que un nuevo gobierno liderado, por ejemplo, por Alberto Núñez Feijóo. Y así se resume la historia. Tenemos en estos momentos el país, la democracia, el Estado de Derecho secuestrado por el jefe de la mafia. El presidente del gobierno que ha anunciado esto, atención, como grandes medidas, una auditoría externa, el PP cuanto menos con lo de Bárcenas anunció una interna y una externa, este solamente externa, y por supuesto que va a cambiar a todo el mundo en la cúpula del partido, pero él no dimite tampoco. Esto es lo que decía. Además de haber pedido la dimisión del secretario de Organización del Partido Socialista, quiero anunciarles que a pesar de los informes positivos que ha venido elaborando y publicando el Tribunal de Cuentas sobre el estado de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista y que de cara al Comité Federal impulsaré una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque como he dicho antes, esto no va de mí, ni de el Partido Socialista, ni de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista en exclusiva. Va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país. Toma.
¿Qué te parece, Gisela? Bueno, francamente me parece que ha pasado de tener una crisis de gobierno a una mini crisis de partido, eso es lo que ha intentado. Pero te hablo como ciudadana, como alguien que ama la libertad, que cree en la democracia real y que el político debe estar al servicio del pueblo y no al servicio del partido ni del aparato del Estado. Lo que estamos viviendo en España no es un simple escándalo político, no es una trama puntual, es el derrumbe moral de un sistema que ha sido colonizado por la corrupción, el amiguismo y la impunidad absoluta. Pedro Sánchez, tu mujer está siendo investigada, tu hermano imputado, tu fiscal general imputado, tu mano derecha investigado, tu segundo mano derecha implicado y tu hombre de los recados también procesado, si mal no recuerdo. Aquí solo hay dos opciones: o eres completamente incompetente y no te enteras de nada, o lo sabes todo y eres el cerebro detrás de esta red. Por lo tanto, victimizarse, que es lo que ha hecho, bueno, te estábamos escuchando, ¿no? Porque como me temo, no, de tonto no tienes un pelo, y lo hemos hablado muchas veces aquí en La Antorcha, o tengo que decirlo con claridad: o eres el one, o eres el capo, ¿no? El vértice de una estructura que huele más a organización criminal que a un gobierno democrático, ¿no? Yo creo que haría bien el Congreso de los Diputados en plantear una moción de censura de manera inmediata. En caso contrario, serán todos cómplices del derrumbe que se avecina, que no dejará a títere con cabeza, me temo, compañeros. Sí, Claro, bueno, la moción de censura Jaime. en términos digamos, morales y en términos éticos está bien. Yo siempre he pensado que las mociones de censura se plantean cuando las vas a ganar. Pero bueno, es verdad que estamos ante una situación sin precedentes en la historia de España, y si mañana el señor Núñez Feijóo, que no ha dicho ni pío hoy, pusiera encima de la mesa una moción de censura, por lo menos obligaría a algún partido a retratarse. Estoy refiriendo básicamente y concretamente a la figura del Partido Nacionalista Vasco. Pero a mí todo eso me provoca melancolía. Yo es que verdaderamente creo que el problema que tenemos es que el jefe de la mafia tiene secuestrada la democracia española. Es decir, hay una retroalimentación de intereses entre las fuerzas mal llamadas progresistas que permiten que la corrupción campe a sus anchas y que todo se arregle por un simple relevo en la Secretaría de Organización del Partido Socialista Obrero Español. Es que estamos ante una organización criminal no porque lo diga Jaime González, sino porque lo ha dicho un juez del Supremo. Por cierto, esa organización, la acusación de pertenecer a una organización criminal también se la imputó al anterior secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, si el anterior secretario de Organización, el número 3, y el siguiente secretario de Organización, al que relevó Sánchez, para poner al siguiente, los dos formaban parte de la misma mafia, habrá que conferir, por una elemental norma de inducción, que lo que hay en Ferraz es una organización criminal. Me podrán decir, es que hay muchos socialistas honrados, coño, ya lo sé que hay muchos, la inmensa mayoría, quiero pensar. Sin duda, pero sin resulta duda que los que mandan en el Partido Socialista han estado formando parte de una organización criminal hasta hace un rato. Hasta hace un rato. Claro, eso es así, claro. Entonces, fijaros, vamos a ir luego por partes y vamos a desgranar para que ustedes lo sepan y lo comentéis vosotros todo lo que el informe de la UCO, que son 490 páginas, no es moco de pavo y además lleva un nivel de detalle que os acordáis cuando algunos tertulianos del régimen con los que tú y yo coincidimos, ¿verdad, Jaime? En alguna tertulia por ahí decían el supuesto informe de la UCO, que nunca llega. Bueno, pues ya ha llegado. Oye, y luego habrá que ver, por supuesto, de aquí adelante, efectivamente, pues que quedan más cosas por saber, que Santos Cerdán ya no es aforado, por lo menos se supone que ha anunciado que dimite, también como diputado, que el juez puede ordenar cualquier medida contra él, detención, patrimonio, etcétera, y luego habrá que preguntarse que dónde está el dinero. Y atención a una figura legal que no existía, por ejemplo, cuando le tocó al PP afrontar esta situación y se produjo la moción de censura, que es la posible imputación del propio Partido Socialista Obrero Español como persona jurídica, que puede ser lo siguiente, porque esto va a ir ascendiendo y habrá que ver también en el futuro que son los pasos adelante que van a ocurrir. Le ha ofrecido el juez Leopoldo Puente, le ha ofrecido a Santos Cerdán esta mañana, claro, declarar voluntariamente. Una vez renuncia al acta de diputado, ya no es declarar voluntariamente, es que puede ordenar cualquier cosa. Y habrá que ver si Santos Cerdán y Ábalos se unen a la vía
choclán de Aldama de colaborar con la justicia, o sea, se apunta para arriba y el próximo informe de la UCO va del señor Sánchez. En tanto, hay una organización criminal y hay, como dices tú, Jaime, un sistema independientemente de las personas que estén en la cúpula del partido. Pero vamos a lo de Feijóo y luego vemos lo de la UCO, ¿no? Porque Feijóo ha tardado 20 minutos en comparecer, ha comparecido con retraso y no ha anunciado una moción de censura, que es lo que todos esperábamos que pudiera anunciar, lo único nuevo, ¿no? Sánchez tiene que dimitir ya y convocar elecciones de nuevo, ha operado a los socios de Sánchez, les sugiero que reflexionen, serán cómplices, no serán socios, el problema es Sánchez, que no vaya de víctima como ha ido esta tarde, esto es el caso Sánchez, y ha llegado el final de la escapada. Y decía esta mañana Feijóo, ya en los pasillos del Congreso, esto que luego ha repetido esta tarde. Bueno, estos llevan robando desde 2014 y han seguido robando, porque entre otras cosas el informe de la OCU indica que las primarias de 2014 como mínimo fueron amañadas también. Estamos leyendo los 490 folios. Parece ser que faltan anexos, faltan audios. Lo seguiremos haciendo con todo lujo de detalle, con profesionalidad y con proporcionalidad. Y lo único que les quiero decir es, parece ser que empezaron robando en las primarias y no han parado de hacerlo. Parece ser que su modus operandi era robar votos a sus compañeros y después enriquecerse y mantenerse en el poder. Insisto, yo pido disculpas a los ciudadanos de mi país y decirles que somos perfectamente conscientes del momento excepcional en el que estamos viviendo, que somos un partido de Estado, que nos vamos a seguir comportando como un partido de Estado y que ahora lo que toca es seguir profundizando en los sumarios, esperar a los anexos y a los audios y posteriormente, lógicamente, hacer una valoración completa. Bien, el PP espera que vaya a salir más, como todo el mundo espera que vaya a salir más y que haya más detalles y que haya más audios y que por tanto apunten a Sánchez. Yo creo que están esperando, aparte de todo, porque si no da una sensación de indecisión absoluta, de esto incluso de pedir disculpas a los ciudadanos, que bien, que queda muy moderado y está estupendo y muy educado y es muy del estilo del señor Feijóo, pero que yo no sé si es lo que esperan los ciudadanos. Almeida lo ha expresado, yo quiero que veáis este tuit del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con la famosa foto de cuando hacían campaña en aquellas primarias en un pueblo de La Rioja y dice, menos mal que en el Peugeot iban solo 4, ahí lo tienen, ¿no? A Koldo allí al fondo, como el matón del grupo, apoyado en la pared, los otros dos, Ábalos y Cerdán, y Sánchez saludando. Yo sé que efectivamente la responsabilidad, Jaime, te pregunto, es del presidente del gobierno, que tenemos, dices, el gobierno secuestrado por una mafia, por una organización criminal, que no lo dices tú, que lo dice la UCO, etcétera, etcétera, pero decepciona Feijóo. Quiero decir, las mociones de censura se presentan para ganarlas, es así. No todas han sido así y algunas, como la de Felipe González, sirvieron para ir situando y retratando a todo el mundo. ¿Debería Feijóo presentar una moción de censura? ¿No da sensación, te pregunto, de indecisión? Pero vamos a ver, si yo creo que todo consiste en mirarle a los ojos a los ciudadanos, es decir, voy a presentar una moción de censura sabiendo que los socios y los aliados del gobierno me van a decir que no, pero voy a utilizar precisamente el instrumento de la moción de censura a modo de retrato de las fuerzas progresistas para, naturalmente, en sede parlamentaria, hacerles cómplices de la situación. Yo creo que eso tendría efectos políticos evidentísimos. Ahora, claro, si el señor Feijóo entiende que la moción de censura tiene como finalidad expresa cambiar un gobierno, pues evidentemente ahí estamos ante una situación que no se va a producir, de tal modo que yo creo que alguien le debería hacer ver al líder de la oposición que hay veces que la moción de censura, por cuestiones de momento histórico como el que estamos viviendo, tienen una virtualidad que va más allá del hecho de que si gana va a la Moncloa directamente. La va a perder, pero tiene una oportunidad de manera pedagógica y de manera didáctica de trasladarle a la opinión pública española en su conjunto que España, como democracia, está secuestrada por la retroalimentación de intereses del Partido Socialista, la izquierda y los separatistas. Y me parece que eso, desde el punto de vista de lo que es la comunicación, tendría unos efectos
nada que habría que tener en consideración, caramba. Es decir, a mí me parece que este Partido Popular arriesga poco, que está esperando que las cosas caigan por su propio peso, pero evidentemente todo esto tiene un trámite y tiene un proceso. Ahora nos vamos a meter, pues eso, en un proceso judicial que va a durar mucho y es tiempo que está ganando Pedro Sánchez. Esa es la situación. A mí, de verdad, me ha parecido más convincente en los 2 minutos de esta mañana que esta tarde, después de la intervención del presidente del gobierno... Sí, que hasta incluso un poco dubitativo. Ha habido momentos que estaba un poco incluso como perdido, yo no sé si es que estaba leyendo y tenía mala visión. Mi sensación, exacto. Mi sensación ha sido que le habían puesto un tío para leer el discurso, y que no tiene, eso hay que tenerlo bien enseñado. Me he quedado como completamente frío, y yo creo que en un momento en que, naturalmente, millones de españoles están esperando a ver qué es lo que tiene que decir el presidente del Partido Popular, el líder de la oposición, el hombre que ganó las anteriores elecciones, pues, hombre, a lo mejor no es el día, pero yo, harto de la corrupción de unos y de la profundísima decepción que me ha provocado el otro, pues la verdad es que me voy a ir para casa pues con un desconsuelo evidentísimo. ¿A ti no te pasa lo mismo, Gisela? ¿No tienes la misma sensación? La sensación de que ante el secuestro por una organización criminal del Estado, del gobierno, de las explicaciones absolutamente haciéndose victimista, de un sinvergüenzas de Sánchez, etcétera, pues resulta que sale alguien que aspira y te sale con el mismo discurso, incluso un poco perdido? Fíjense que yo creo que es que le han puesto un QE y eso hay que ensayarlo muy bien para poder leerlo bien, con cierta convicción. No lo sé. Pero da la sensación de que estaba como perdido y dices, por lo menos, ¿qué más puedes hacer? Ya han hecho una manifestación el otro día que fue, vamos a ser sensatos, justita para la que hay liada. Esa es la realidad, porque había claros en Totalmente. ¿Para qué no? Esa es la realidad. Y entonces tampoco dan el paso. Y te quedas, esta noche te vas a dormir diciendo, ¿y entonces qué hacemos todos? Claro. Yo no puedo estar más de acuerdo. Además, creo que hay momentos en la vida que hay que sacarse las caretas. Y destacaría, además de estar muy de acuerdo con Jaime, ¿no? Yo destacaría la mención que ha hecho los socios de gobierno. No espero nada de la izquierda, nunca lo he esperado, pero creo que Junts y el PNV sí tienen un mínimo de inteligencia política. Tienen que ir a las urnas, porque si esperan a 2027, lo que les espera es ser arrastrados por lo que creo que sucederá, que es el fin del PSOE. Y si Sánchez no va a las elecciones, se va a llevar por delante todo el partido. Es lo que va a hacer. Creo que Feijóo, lo he dicho antes, creo que debe plantear esa moción, porque aunque la va a perder, que es más que evidente porque no espero nada de la izquierda, va a dejar retratados a todos los que están permitiendo esta degradación, como bien decía mi compañero, ¿no? Es un momento de actuar, yo creo, y creo que Feijóo debe proponerla más que nada para eso, para dejar retratados a quienes nos tienen secuestrados. Por eso digo que estoy muy de acuerdo contigo, ¿no, Jaime? Yo creo que es un momento para que no estén tan tibios. Siempre lo decíamos el otro día, ¿no? Señores, es un momento de actuar, ¿no? Lo he visto muy dubitativo, lo he visto, no sé, como decíais vosotros, no sé si estaba leyendo, no sé qué ha pasado. Feijóo, es el momento de que salgas y digas de una vez, que se pongan todas las pilas y a ver quién está del lado correcto y quién no. Me parece que has estado un poquito flojo hoy, no sé. Ya, pero me ha dado la sensación. No, pero sí, Jaime. vamos a ver. Yo me aplico a mí mismo el propio listón de las exigencias y llego a una conclusión que es evidentísima. Hoy no voy a cargar las tintas sobre la poco afortunada respuesta del líder de la oposición, porque hay que poner naturalmente el acento en quién es el responsable de toda esta banda mafiosa. Sin duda. El presidente del gobierno. Porque muchas veces sin querer le hacemos el juego a la izquierda. Yo lo único que le pido al líder de la oposición es que entienda que estamos, y estoy seguro que lo sabe, porque estoy convencido que lo sabe. Pero de él esperamos algo y del otro no esperamos nada. Ante una situación desde el punto de vista de lo que es la democracia española, muy grave, que va mucho más allá de que hayan pillado con el carrito del helado a Santos Cerdán, que va mucho más allá de que pillaran en su día a Koldo o Ábalos. Es que todo el entramado institucional de este país se está cayendo a pedazos. Por fortuna queda la Guardia Civil y queda el Tribunal Supremo. Oye, y van a por ellos. Por fortuna. Y van a por ellos, porque lo estamos viendo. Y van a por ellos. Por tanto, yo, ante situaciones de emergencia nacional, yo considero que estamos viviendo una situación de emergencia nacional,
al líder de la oposición, al que yo aspiro, y porque lo digo abiertamente, y es que quiero que sea el próximo presidente del gobierno, le tengo que exigir un poquito más de contundencia, un poquito más de arroz. Sí, cuanto menos es decir, hay que arriesgar en política. Pero a ver, no podemos esperar a que caiga como Jaime, madura el gobierno, Jaime, porque no va a caer. No va a caer. Y estamos hablando de contratos públicos amañados, de comisiones ilegales, de empresas, de repartos de beneficios. Estamos hablando de que hoy nos hemos enterado de cosas gravísimas, que tendría que estar España en la calle y tendríamos que estar hablando de una moción de censura, que tendríamos que estar hoy todos en la calle. Y él sale diciendo que bueno, que si Sánchez, que si nos vamos... De verdad, yo francamente hoy estoy muy decepcionada. Ha llegado a pedir disculpas el señor Feijóo, lo hemos escuchado. Yo pido disculpas a los ciudadanos. Sí. Que lleva con su talante moderado, sí, por el y que están pensando, por ejemplo, que representa todo esto. Y esperando a ver si pescan votos de Junts o pescan votos del PNV en el País Vasco, etcétera, etcétera. Pero son cálculos que yo creo que hoy lo que esperaban los ciudadanos era alguien que saliera con determinación y con ideas claras. Totalmente. Dijera, claro, exacto, Vicente. Porque tú decías, claro, Gisela dice, de Sánchez no esperamos nada, pero de él cuanto menos los demás, unos más, aunque sean otros de Vox, pero es la alternativa. Hoy por hoy es la única alternativa que hay. Es que fíjate, esperábamos un mínimo. Yo no quiero que Feijóo sea presidente del gobierno porque caiga Sánchez por la corrupción. Quiero que Feijóo sea presidente del gobierno porque sea capaz de seducirme en los momentos en los que estamos. Porque si no, vamos a entrar en este círculo absolutamente vicioso en donde uno sucede al otro porque al otro lo han pillado con el carrito del helado, bien al PP o bien al Partido Socialista. Pero estamos donde estamos, Jaime. Llega un momento en que un líder político tiene que encarnar otra cosa, tiene que transmitir esperanza, ilusión, anhelo, arrojo, proyección al futuro. Es decir, inocularle a la población, a la opinión pública, el hecho de que no está todo perdido y que, porque si no, el desánimo va a ser creciente. Yo me pongo en el pellejo de montones de españoles que en el momento de ahora en el que yo estoy hablando dirán, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque sí, sabemos que estos son una mafia, pero... Y el pero ese es brutal, porque te deja sin defensas. Claro, el pero es brutal, es un sistema de... Pero es que ha llegado, como decía además Gisela, claro que esto estamos hablando de... El tío dice, como tú has dicho, Jaime, dice, no, esto no tiene que ver con el gobierno, ni conmigo, ni con el PSOE, pero vamos a ver, diga, si es que estamos hablando de amaño de contratos públicos, de corrupción generalizada, etcétera, etcétera. Pero además tiene la desvergüenza de decir que el PSOE ha colaborado con la UCO y con los jueces, está colaborando con la UCO y con los jueces. Si es que hemos escuchado hasta la ministra portavoz en el Consejo de Ministros acusar de prevaricador al juez que lleva este asunto y al juez que lleva el del fiscal general. Y a los mandados de Santos Cerdán haciendo reuniones clandestinas con empresarios para llevarse literalmente al jefe de la UCO por delante. O sea, ¿de qué vienen estos tíos ahora? Bueno, todo eso. Es muy fuerte. Todo eso, el líder de la oposición lo tiene que ahormar de una manera más seductora de lo que lo ha hecho hoy. Yo hace falta pedirle el beneficio de la duda, a lo mejor es que el juez se lo han puesto mal, pero yo digo que en situaciones de emergencia nacional el líder de la oposición tiene que comportarse como alguien que concite en sí mismo la esperanza y los anhelos de montones de españoles. Y hoy, para mí, el señor Núñez Feijóo no lo ha logrado. Claro, y os digo que de todos modos en el PP, lógicamente, yo creo que como todos están esperando, no están esperando este momento, porque la razón de no presentar una moción de censura no tiene que ver con esto, pero sí que creen que más adelante y en breve vamos a ir sabiendo cosas que apuntarán directamente al señor Sánchez, y con lo cual en ese momento, pues si en ese momento tampoco la presentan, pues entonces apaga y vámonos. Esa es la realidad. Oye, pero de todos modos, el informe de la UCO, 490 páginas, ¿no? Ya saben ustedes, emitido, pues la corrupción tumba al secretario de organización del PSOE, que sucedió a Ábalos, porque es que hay que decir que este es el que nombraron para suceder a Ábalos. Claro, Santos Cerdán dimite de todos sus cargos, ha anunciado la renuncia a su acta de diputado. Atención, porque Sánchez, a mí me llama la atención una cosa que pasa un poquito desapercibida, dice, va a renunciar al acta de diputado del PSOE. A ver si va a renunciar al acta de diputado del PSOE, nos lo han explicado mal,
y no se va a ir a su casa y va a terminar sentadito al lado de Ábalos en el grupo mixto. Bueno, tendrán que materializarlo. A esta hora no ha materializado todavía su renuncia al acta de diputado, que al quitarle el aforamiento además lo deja desnudo ante el juez, porque el juez a partir de ahora ya no tiene que pedir suplicatorio, etcétera, etcétera, y a partir de ahí mismo puede ordenar su detención, retirada del pasaporte, investigación del patrimonio, investigación de sus móviles, etcétera, etcétera, y tiene que defenderse. E insisto, cuidado con la vía Choclán, que la están considerando. La vía Choclán es la de Aldama, la de colaborar con la justicia, y por tanto eso supondría un problema para el de arriba. Todo esto lo voy apuntando. El caso es que la UCO ha descrito realmente una organización criminal en la cúpula del Partido Socialista, con Cerdán, pues eso, como gestor de cobros. Hay una cosa importante que estos días la apuntábamos aquí también en el programa, que es que la UCO insinúa financiación irregular. De hecho, hay pruebas y WhatsApp de la gerente del PSOE propuesta por Cerdán pidiendo el impuesto. La gerencia del PSOE reclamó al director general, por ejemplo, de carreteras algún tipo de aportación económica. Y es más, el propio Santos Cerdán pide al propio presidente Sánchez que lo enchufen a él y a su familia, a parte de su familia, en Indra y con un buen sueldo, porque dice que parte de ello irá al partido. Es que es tremendo. La UCO ha destapado que Cerdán, el número 3 del PSOE, gestionó mordidas de obras públicas por 620.000 euros. Las grabaciones del reparto de las comisiones, pues por ejemplo, Sánchez se ha quedado con dinero, lo ha hecho delante de mí. Empiezan a pelearse entre ellos, sobre todo Koldo tiene un cabreo enorme con Ábalos porque se gasta mucho dinero. Dice, te has fundido 470.000 euros en 2 años, y con Santos Cerdán se cabrea porque dice que se ha quedado con dinero mío. Por lo visto el sistema era que el hijo de Ábalos le entregaba dinero a Ábalos y el papá Ábalos se lo iba gastando. Por supuesto, también Santos Cerdán enchufó a una prostituta rumana. Dice, aparte de saber follar, lo más importante, no solo hay que valer para follar, sino que esta chica, pobrecita, Nicoleta, rumana, está en el paro, dice Santos Cerdán. Vaya un nivel, ¿no? La Guardia Civil le destapa, en definitiva, un entramado de más de 1 millón en comisiones por obra pública. Y dice Sánchez que esto no tiene nada que ver ni conmigo ni con el gobierno. Bueno, contó a Cerdán que entregó 450.000 euros en 3 sobres y que el número 3 del PSOE estalló. Dice, de eso no hables. Y Santos a Koldo en una de las conversaciones le dice 550.000 euros y de ahí descontamos. Pero es que no solo es Navarra la trama que además hemos ido nosotros por delante, OK Diario, y que está siendo decisiva en esa investigación de la UCO, sino que es que hemos sabido de obra pública en Barcelona, en Murcia. Quiero decir que esto no era una cosita de ahí al lado. Y luego esto ya de que la trama del PSOE ordenó a Koldo amañar las primarias del PSOE, mete 2 papeletas por ahí cuando no se den cuenta. No, vamos, oye, Jaime, y con todo esto que dice Sánchez, que esto no tiene nada que ver. Había un sistema de corrupción y cuando pillan a Ábalos, pues ponen a Santos Cerdán y ahí el nexo era Koldo. Cuando alguien proximísimo al que aspiraba a ser secretario general, le dice al otro también proximísimo a Pedro Sánchez que manipule un resultado electoral, se está retratando de manera moral. Es decir, si el comportamiento de esta gente es pues lógicamente lo que ha venido después es consecuencia. Según Sánchez, por 2 votos. Claro. Es decir, alguien que tiene una concepción de la democracia tan abyecta que en algo tan básico como unas primarias es capaz de manipular la votación, pues está haciendo un retrato cabalísimo del personaje. A partir de ese momento, esos personajes, naturalmente, con responsabilidades políticas, con responsabilidades de gobierno, pues se comportan como se han comportado, como sicarios de una mafia, efectivamente. Ahora, ¿quién está al frente? Pues al frente está el secretario general del partido, y ese secretario general del partido tiene un nombre, Pedro Sánchez. Esto de echar lastre y cada vez que me sale un secretario de organización corrupto lo tiro por la borda, hombre, eso es muy propio del Padrino. Pero no, es que esto es otra cosa. Es que esto es un país que se rige por unas normas, que hay un Estado de Derecho, que hay una democracia, y claro, yo la sensación que tengo hoy es de profundo desconsuelo, pero no porque le hayan pillado a uno o a otro, sino porque tengo la sensación, insisto, que la alianza de intereses entre estos que se llaman a sí mismos fuerzas progresistas impide cualquier posibilidad de que nos quitemos a esta gentuza del medio. Esa es la sensación que yo tengo. No nos los quitamos del medio.
Claro, es que efectivamente, que sí, Gisela, es que la única forma de quitárselos, porque incluso aunque salgan más cosas, Gisela, va a ser complicado, ¿no? El hecho de que o él convoca elecciones, dimite y convoca elecciones, o es que da igual, porque da la sensación de que incluso aunque lo pillaran mañana atracando un banco, es que va a seguir ahí porque tiene que seguir ahí, porque tiene que protegerse, porque no es solo esto, es lo de si le pillan pillando un banco, dirán que hasta que no le juzgue un juez y le condene por haber robado un banco, pues que naturalmente les avala la presunción de inocencia y van a seguir ahí. Porque, vamos a ver, yo ya lo he escuchado hoy, a gente del PNV decir, no, es que la situación es radicalmente distinta, porque estamos en momentos procesales distintos. Cuando nosotros le dimos el voto a favor a Pedro Sánchez para llevarse por delante a Mariano Rajoy, es que acababa de pronunciarse la justicia. Bueno, ya sabemos cómo fue aquella sentencia que en parte fue tergiversada y manipulada a conveniencia de la izquierda. Pero ese es el argumento del Partido Nacionalista Vasco, que todavía no ha llegado el momento procesal oportuno, porque todavía estamos en la fase de instrucción, en la fase de investigación, y hasta que no se pronuncie la justicia, pues bueno, y como esto además va para largo, pues cuando se pronuncie la justicia habrá pasado el año 2027, seguramente. A ver, yo creo que hay una palabra y es muy clave, están atrincherados, o sea, estamos hablando, como decía antes, de contratos públicos amañados, de comisiones ilegales, de empresas amigas, de reparto de beneficios. Y la pregunta es, ¿quién estaba en la trama? José Luis Ábalos y Koldo García. El entorno directo de Ferraz, los audios donde se habla literalmente de repartirse el pastel, de amañar licitaciones o de quedarse con un porcentaje. No dejan lugar a dudas. ¿Quién está detrás de esto? Esto no es una sospecha, es un caso documentado, con pruebas, con fechas, con mensajes y lo más grave, Sánchez no ha dado ninguna explicación coherente. El PSOE está absolutamente acorralado. Yo voy a ser muy clara en esto, como siempre lo soy en mi casa, ¿no? O es el propio PSOE el que propone una moción de censura dentro para ir a elecciones, o es el fin del sanchismo el que va a terminar con el propio PSOE, igual que sucedió con CiU en Cataluña. Yo creo que estamos no solo ante el fin del sanchismo, estamos ante el fin del PSOE. Esto es muy peligroso para el propio partido, ya no hablamos solamente de una crisis de gobierno. Pero fíjate, Gisela, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pobrecito Partido Socialista, lo que les ha caído encima con el sanchismo, que lo va a dejar convertido en un erial. Pero cuando eso pase, lo que se ha quedado convertido en un erial es la democracia española. Y a mí me da mucha más pena la democracia española que lo que le pueda pasar al Partido Socialista Obrero Español. Sin duda. No, estoy contigo, totalmente. Claro, ahora pensemos con todo esto que tenemos y miremos un poquito más para adelante, porque claro, decís vosotros, dice Gisela, están perdidos. Yo te voy a preguntar también, yo quiero que escuchemos una cosa que ocurrió anoche en la cadena SER. Bueno, hay que decir, antes que nada, que hay muchas más cosas en ese informe y efectivamente es muy detallado. Los periodistas estamos trabajando sobre los 490 folios como podemos, ¿no? Pero con involucrados también a José Bono, a Pepiño Blanco. Han venido. Sí. Incluso dice, Pedro me pide favores, me pide cosas a través de José, de Ábalos, y las he hecho y me he retirado, dice Koldo. Y luego Cerdán enchufó, pues eso, lo que decíamos, a Nicoleta. Esto de las prostitutas, pues es otro clásico del PSOE, ¿no? Esta es Nicoleta, prostituta romana, dice Cerdán, no solo hay que valer para follar, es que está en el paro, la pobre. Bueno, el caso es que de todos modos yo quiero que al hilo vamos a proyectarnos un poquito más hacia adelante y con dos cuestiones que os voy a plantear y con esto acabaremos. La primera de todo, si efectivamente vuestra sensación, viéndolo esta tarde a Sánchez, más allá de victimizarse, más allá de hacer el teatrillo que ha hecho, etcétera, es que está perdido y que no controla la situación, porque a partir de ahora efectivamente va a depender de que Ábalos y Cerdán no se apunten a la vía Choclán de Aldama de colaborar con la justicia. Cuidadito, porque el siguiente ya no es la mujer o el fiscal general, es que él puede tener un problema. Pero hay una cosa muy significativa que ocurrió anoche en la cadena SER, y es que estaba en hora 25 y entonces el presentador estaba hablando con la jefa de Nacional del País, con Inma Carretero. La jefa de Nacional del País no sabía que estaba en directo, él sí sabía, el de la SER. Aymar Bretos, creo que se llama, y entonces le pregunta, bueno, ¿cómo va esto? ¿No? Y entonces, atención al audio, porque la jefa de Nacional del País dice, estoy en contacto con WhatsApp con María Jesús Montero
y están perdidísimos. Y me está preguntando, ¿alguien tiene el informe de la UCO? Esto es anoche, ¿no? Y entonces, y dice, y además Pedro, y cuando dice Pedro, se ve que el locutor dice, oye, cuidado que estamos en directo, que no te has enterado. Y ella se queda completamente callada porque ha metido la pata. Cuidado porque esto indica no solamente dos cosas. Uno, efectivamente, la complicidad que un día habrá que pedirles cuentas de este grupo periodístico y de todos los periodistas que han colaborado en llegar a esta situación próxima a una dictadura, porque son cómplices de lo que estamos viviendo, todos ellos, y podríamos ponerles a todos ellos que en las tertulias colaboramos tú y yo con ellos algunos, nombre y apellidos, pero indica sobre todo este audio que vais a escuchar de anoche de hora 25, que efectivamente en el gobierno están perdidísimos, y yo no sé si esto enlaza con la cara de perdido que tenía esta tarde Sánchez. La conversación. Ma, ¿qué te llega a esta hora desde el Partido Socialista? Pues estoy justo con María Jesús Montero hablando y me dice, ¿pero alguien tiene el informe? Es que están perdidísimos. ¿Tienen informe? ¿Sabes de alguien que tenga el informe? O sea, no lo tienen y Pedro lo que les está trasladando, o sea, la fuente. Ma, estamos en antena, ¿eh? Sánchez, quiere decir, ¿no? ¿Perdón? Ima, carretero. Ima, ¿estás por ahí? Venga. Yo creo que perdón, que hay grandes conciertos, ¿no? Yo creo que a mí me recuerda lo que pasa. Jaime, le han pillado con el carrito de helado, ¿eh? Primero el colegueo. Primero el colegueo. El presidente le llama Pedro, a la ministra de Hacienda, María Jesús, con lo que quiere decirse que tienen un grado de familiaridad evidentísimo. La parte que me resulta más esperanzadora de todo esto es que, por fortuna, hay un juez del Tribunal Supremo que decretó el secreto de esta pieza separada, oye, y que con un par lo ha mantenido, además, libre, naturalmente, de las largas manos del gobierno que son capaces de llegar a todas partes. Sí. A mí, yo en eso, verdaderamente hoy me siento reconfortado, porque que el gobierno estuviera perdidísimo, es decir, que no tuviera ni idea del informe, de en qué consistía el informe de la UCO, gracias a que el juez lo blindó con 7 llaves, me parece que es un soplito de aire puro en una democracia que está muy amenazada. Por fortuna, todavía hay espacios donde la mano del poder no ha corrompido la democracia. Totalmente. Sí, no, Gisela, quiero decir, efectivamente están perdidos. Lo de los periodistas. Lo de los periodistas, ese colegueo, y además, ese colegueo que, bueno, puede ser entre ellos, lo mejor es además cuando la periodista le dice, es que estamos en directo, y la otra se calla porque no sabe qué decir. Pero efectivamente, el juez ha conseguido el secreto, y luego han conseguido eso, y ahora entendemos, ¿verdad, Gisela?, el cabreo que tiene Sánchez con Marlaska, que es que la UCO, la Guardia Civil ha conseguido blindar a la UCO, porque ni siquiera, hay que decirlo, nosotros teníamos más o menos periodísticamente líneas sobre por dónde iba a ir la investigación de la UCO, pero el informe ha sido mucho más demoledor y también se ha blindado hasta que hoy se ha conocido o ha llegado al juez, con lo cual, efectivamente, esta cara que tú ves, están perdidísimos, que decía esta periodista del País anoche, con esta cara de Sánchez hoy, esta tarde, Gisela, se corresponde. Sánchez, el temor que tiene es que la UCO ha conseguido blindarse, el juez ha conseguido blindarse y están perdidísimos, efectivamente. A mí me encanta esto, yo estoy feliz, yo estoy como Jaime, yo estoy feliz de ver esto. Yo, ya sabes que como libertaria, Vicente, siempre tengo algo por ahí, y me recuerda la obra de Rothbard, que desarrolla esa tesis que dice que cuando el poder del Estado no está limitado, hay una degradación, ¿no?, de un mecanismo de saqueo legal, ¿no? Y hoy en España lo que veo es que lo que tenemos no es un gobierno, es una maquinaria de control institucional, lo que está disfrazada de democracia parlamentaria, ¿no?, donde se reparten contratos, se colocan familiares, se tienen amigos en los periodistas, se consiguen informes, no sé si me explico. Y hoy lo que estamos viendo con esto es que se han sabido blindar y han sabido cómo nos han dado ese halo, ¿no?, de esperanza, de ver cómo pues no han llegado a sus manos este informe, ¿no? Y ojalá siga siendo así en lo que queda de proceso, de procedimiento, ¿no? Pero sí que están perdidos, parece ser que sí, compañeros.
Sí que está muy perdido. Soy una cosa, y mirando para adelante, porque claro, insisto, vale, Ábalos está aforado. Yo me imagino que Jaime, que esto no va a tener una segunda parte ahora de truco de no, bueno, ha dimitido como diputado del PSOE, pero se va al grupo mixto. Es decir, que Cerdán va a perder su aforamiento, e insisto, porque no es baladí, y esto lo he hablado esta tarde, ¿no? Efectivamente todos tenemos la sensación de que quedan más cosas por saber, que ahora Santos Cerdán, sin el aforamiento, como un ciudadano más normal, es posible que esto lleve en parte de la causa, a lo mejor devuelva la causa a la Audiencia Nacional, o una parte de la causa a la Audiencia Nacional. Cuidado con esos movimientos, y yo no sé qué pueden estar esperando ellos con esta historia, pero si ya no es aforado, el juez puede ordenar, insisto, cualquier medida. Le ha ofrecido esta mañana, pero claro, en su condición de aforado le ofrecía declarar voluntariamente, porque si no hubiera tenido que pedir un suplicatorio, se lleva tiempo, etcétera, etcétera. Y eso se va a producir el 25 de junio. También Ábalos tiene que a final de este mes tomar declaración de nuevo o prestar declaración de nuevo ante el juez. Y claro, cabe la posibilidad de que efectivamente ellos, Jaime, adopten, digan, bueno, pues Aldama no le va mal, penalmente Aldama no le va mal. Porque Choclar está trabajando con la Fiscalía, y es evidente que las pruebas que ha presentado Aldama a la Fiscalía Anticorrupción y que ya ha comprobado la UCO tienen visos de veracidad, y por tanto penalmente eso le va a beneficiar a Aldama. Si estos dos adoptan la misma vía, te pregunto, Jaime, Sánchez tiene un problema, suponemos, bastante considerable, ¿no, Jaime? Sí, pero yo esa vía no la veo, a día de hoy no la veo probable. No sé, también cabría otra posibilidad. La verdad es que no soy muy experto en la materia, pero ¿y si el señor Ábalos renunciara a su condición de diputado? Dado que el señor Cerdán también habría renunciado, dado que Koldo no es diputado y que Ábalos renuncia a su condición de diputado, ¿esto tendría que volver a un tribunal ordinario? Te quiero decir. No, iría, en principio lo que parece es que en tanto se está hablando digamos, de un entramado de corrupción que afecta a distintos lugares de España, iría a la Audiencia Nacional. Pero imagínate coger todo el paquete de corrupción que pesa un y empezar huevo, de cero a mirarlo. que pesa un huevo, y volvérselo a mandar a la Audiencia Nacional para empezar de cero. Eso lo dilataría en el tiempo. Yo es que, no sé, yo de estos me espero cualquier cosa. Y luego aquí, a la pregunta, Gisela, es ¿dónde está el dinero? Porque estamos hablando, la UCO habla de centenares, de cientos de miles de euros robados. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde tiene esta gente el dinero? Eso habrá que buscar, y vamos, la UCO está buscando el dinero ya, eso ya se lo podemos decir. Yo no sé dónde está el dinero, pero bueno, yo creo que en República Dominicana suenan campanas. Eso dicen, pero bueno, ya sabes lo que opino de esto, bromas aparte, y de una parte del socialismo que no es solo una doctrina para mí que se ha corrompido últimamente y como doctrina económica errada, sino que es coartada para el saqueo muchas veces. Es la excusa para intervenir, para manipular, para centralizar, para controlar. Cuando ese socialismo es gestionado por una élite sin escrúpulos, se convierte en lo que hoy vivimos, un socialismo mafioso. Y no sé, Vicente, dónde se han llevado el dinero o si ese dinero está, porque hay que ver si está todavía. Y hay que ver dónde lo han llevado, sino que nos lo devuelvan porque es nuestro. Claro, lógicamente. La imputación, luego esa otra figura que no existía hace 7 años, cuando llega este individuo al poder, después de una moción de censura con los mismos argumentos que hoy estamos escuchando, él ha dado la misma respuesta que dio en su momento el PP, etcétera, etcétera, pero bueno, por cierto, hoy en los medios oficiales de tarde, hay que decir que muchos medios oficiales, Jaime, tú lo estarás notando ya, incluso la portada del País esta tarde, antes que hablábamos del fallo ese, la portada del País de esta tarde es lo del Antonio Maestre y compañía, resto de cómplices, supuestos periodistas, mercenarios del periodismo, cómplices de lo que está pasando y de la degradación de la democracia española, como pasó antes, los que colaboraron con crear dictaduras como la venezolana. Esta gente es lo mismo, y algún día habría que pedirle responsabilidades a toda esa gente, pero algunos los vemos esta tarde saltando ya del barco, diciendo que esto de la UCO es impresentable y tal y cual. Ahora enseguida se agarrarán al argumentario que el jefe les haga esta tarde, para seguir un poquito más. Pero vamos a ver, a mí que determinados compañeros de profesión se hayan dedicado
por tierra, por mar y por aire a defender los intereses del Partido Socialista, me parece desde el punto de vista profesional muy poquito objetivo. Pero ahí me quedo. Pero es que estos mismos lo que han hecho ha sido zaherir, denigrar, insultar a todos aquellos que íbamos naturalmente denunciando los comportamientos que luego se han confirmado como ciertos por parte del Partido Socialista, en campañas de difamación que han rozado lo personal. Es decir, no eran simples militantes del Partido Socialista, eran soldados del ejército sanchista que iban contra otros periodistas a los que los han puesto literalmente a parir, precisamente por decir, y lo tengo que decir con orgullo, la verdad. Porque dijimos la verdad. Ahora, naturalmente, estarán callados. Sí, bueno, algunos van saltando del barco, ¿eh? De todos modos, me hace decir, luego es muy llamativa a las portadas del diario El País. Es verdad que se ha producido un cambio, que el señor Guglian ya se ha quitado de en medio a Pepa Bueno, a Jan Martínez le ha puesto de tal, y me imagino que el nuevo director pues habrá dicho, pues claro, es que esto es tan evidente todo esto, lo que pasa es que van a establecer, mi sensación es que a continuación van a agarrándose al argumentario del jefe de esta tarde, pues Gisela, se van a establecer el mismo cortafuegos a partir de ahora en adelante respecto a Sánchez y al gobierno, ¿no? Dirán, bueno, esto es cosa de Cerdán y tal. Totalmente, y además no solamente eso, sino que estamos ante una degradación tal que no solamente institucional, donde el poder se ha convertido en un botín y demás, sino que yo creo que esta recogida de cable tan generalizada está siendo demasiado evidente, y los que hemos estado luchando desde el minuto uno nos vemos reconfortados por ello, Vicente, porque lo hemos estado viendo desde el primer momento y luchando, y desde aquí también relatando, lo cual se agradece. Yo creo que hay muchos televidentes y mucha gente que nos ha leído, sobre todo aquí en OK Diario, que lo agradece y lo agradecerá desde el primer momento que nosotros hemos salido a decir la verdad. Pues aquí lo dejamos, aquí seguiremos, y sí que es verdad, porque nos han insultado, nos han llamado. Hay que decir que mientras algunos ya publicábamos estas informaciones hace unos meses, ellos, voy a llamarles compañeros, ya decían de nosotros y de esas informaciones y de etcétera, etcétera, lo que esta tarde ya, después de 490 folios de la UCO, ya no tienen ni siquiera, aunque sea por las subvenciones o la poca decencia, la posibilidad de decir, y aquí estamos, nos insultaron, nos han intentado matar civilmente, llamadas de Moncloa para que alguno, como yo, deje de ir a algún medio de comunicación, y yo no soy nadie, yo insisto, no soy nadie, o sea que Jaime, imagínate las que ha habido contigo, o Gisela, y tantos otros, ¿no? Pero llamadas de Moncloa no solo para que no vayas a las tertulias, sino para que te maten civilmente, etcétera, etcétera, y los compañeros, y los compañeros, lejos de defender la libertad de expresión, el derecho a la información de los ciudadanos, que no es nuestro, sino nosotros solo somos unos mediadores de ese derecho a la información de los ciudadanos, pues lejos de apoyarnos, nos han situado precisamente en la fachosfera, el bulo, los pseudomedios, etc. De manera que algún día habrá que pedirles responsabilidades a ellos y al poder económico. No olvidemos que hoy se está citando una empresa que le han estado bailando el agua a este gobierno. Entre canales, que le ha estado bailando el agua al gobierno y sabiendo cómo comprar a estos sinvergüenzas a base de comisiones ilegales a cambio de obra pública. Así que si él está aquí, si este señor sigue esta tarde aquí, es porque el poder económico quiere y a ver si algún día reaccionan de una vez, no solo el señor Entre Canales, el de Acciona, sino otros tantos, y hay todavía medios indignos que siguen y periodistas indignos que siguen apoyándoles. Así que nada, seguiremos. Jaime y Gisela, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Gracias, y gracias a ustedes por vernos.